Componentes literarios. Eso no lo sabía. Yo tampoco, Componentes pero para eso estamos aquí, literarios. para enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes. Literarios. ¿Qué tal, mis queridos componentes literarios? Hoy arrancamos con un nuevo tema que seguro les va a encantar. Es un tema bastante curioso y entretenido. Se trata de el albur. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora sí, carnal, te agarramos con la idea de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, ¿ustedes saben lo que es gramática? No lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando tiridichi y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy yo, para decírselos. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. Hoy me acompaña Cristian Vera nuevamente. Cristian, ¿qué tal? Pues arrancamos con este macaquicus. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby. ¿Y tú cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. Pues ya lista para comenzar. ¿Qué Bien, te Gaby, yo parece también. el tema? El albur. Mucho, ¿no? Mucho de dónde sacarle. Muchísimo, Gaby. ¿De dónde sacarle y de dónde meterle y de entrarle, de verle, Pues de sí. tomarle? Ahora sí que el albur, pues, de muchos lados se puede analizar. Va, Cris. Pues, ¿qué onda? ¿Vas a Querétaro o a Los Mochis? Porque se me va el caballo. Te lo tumbo si te lo hallo. Pues va a estar en la punta de aquel cerro. Pues tú qué sabes hacer señas, Gaby, hazme una con la mano. Mi mano te queda grande. Para ver necesitas abrirte de visión, mi Cris. Pues ya empezamos. ¿Qué te parece ver el origen del albur? Comenzar por su historia. Y tengo un dato que leí no hace mucho tiempo sobre los mineros en el centro del país, que una forma de diversión, pues, obviamente era el albur, ¿no? Que tenía este sentido de entretenimiento, es una forma de pasar el rato entre trabajo duro, ¿no? Y pues con los Sí, compañeros, que como mejor. de sacar el estrés, ¿no? Claro, de sacar el Y estrés. todavía no empezamos con el albur, ¿eh? Y Nada más todavía no sacar, empezamos. en buen sentido, sacar el estrés, de Sí. desfogarse, ¿no? Así es. Y bueno, ¿tú qué puedes contarnos sobre el inicio del albur? ¿Qué sabes? Mira, Gaby, pues también yo, de una lectura que tuve, Ujú. yo tengo que el origen del albur es un fenómeno que se repite en todos los idiomas, principalmente, ¿no? Ujú. Pero ahora sí que sentaditos y con calma, Gaby, primeramente es mexicano, ¿no? O es, una parte muy importante de nuestro país. Ujú. Como dicen las malas lenguas, que el pueblo lo utilizaba desde la conquista para burlarse de los gachupines, con frases en doble sentido que no pudieran entender. Que esto es que ante la opresión los indígenas optaron por desfogar su ira con Ajá. ofensas e insultos disimulados. Los ensartaban y ni siquiera se daban cuenta. Como bajita la mano. Como bajita la mano, efectivamente. Había otra teoría, ¿no? Que nació durante la época de la colonia, en las minas de Pachuca Hidalgo, o dentro de las pulquerías de esa región. Ahora sí que no hay algo exacto en dónde se originó el albur, pero apunta a lo mismo, de que fueron personas que usaron su ingenio para ir contra que los estaban oprimiendo o simplemente no podían decirles en su cara, Ujú. ya sea por educación, por subordinación, entonces hallaron esa manera de darles la vuelta. Qué interesante. En realidad, el albur tiene como muchas vertientes en el sentido de su origen, ¿no? Muchas personas consideran que es plenamente mexicano y que solamente los mexicanos lo sabemos hacer, o en su defecto solamente nosotros lo entendemos, pero también como este movimiento de la lengua y de los significados y todo se da pues, alrededor del mundo y entre hispanohablantes pues, también, ¿qué más? Claro. Pues muchos dicen que el albur
puede haber nacido también en otros sitios, ¿no? No exclusivamente en México. Sin embargo, ya es como un sello que nos marca, ¿no? Cuando viene un extranjero, Sí, siempre como claro. que Ya le, se recibe con su como que doble sentido. como que lo descolocamos, ¿no? Sí, Descolocamos al claro. extranjero y Lo, pues desautomatizamos ese significado, como que dicen, ¿qué está le diciendo? damos nuestro bautizo Sí, de ¿verdad? De albur, inicio, o sea, como un que bautizo mexicano. Dice, sí, ahora ya eres mexicano, ya no eres japonés, ya no eres alemán. Y mientras sepas empiezan. o entiendas una parte del albur, ya estás del otro lado, ¿no? Sí, porque es que el albur, Gaby, pues ya es parte de la cultura, ya es parte de nuestra cultura mexicana, ya casi todos lo aplicamos. Ujú. Utilizamos las frases en doble sentido, ya ahora sí que sin importar condición social, nivel cultural o académico, porque pues tú también me podrás decir, pero nosotros luego que hemos estado en diferentes escuelas o demás, pues ahora sí que no importa, te encuentras compañeros que lo usan, que no lo Así usan, es. escuelas que usan unos, usan otros, en En los distintos trabajos, lugares, en el ajá, mercado, en el transporte público, en hasta todos en el lados. presidente Y que cuando, tuvimos hace tiempo que dio en su discurso también, ¿no? Así que va de los de hasta arriba hasta abajo y de los de abajo hasta arriba. sí, y fíjate que también el albur tiene como esta clasificación entre lo fino y lo más vulgar, ¿no? Sí, más vulgarzón, Sí, de hecho, corriente, un poco más, o caliente, si lo quieres ver. sí, que tiene, pero más bien yo siento que el vulgar tiene como esa diferencia en la construcción, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos un poco más acerca de esto, más a fondo. Me Ajá. gustaría que viéramos que, por ejemplo, en sí el albur en muchas situaciones también está como satanizado de alguna manera por determinados sectores, porque pues obviamente utilizan... Burlas, ofensas, violencia, pudiera. Y más en estos días, ¿no? De muy cargada que tenemos la corrección política. Ajá. Pues el hecho de decir una mala palabra a alguien que pudiera considerarse una minoría, alguien vulnerable, pues ya está mal Sí, visto, satanizado, como sí, dices. exacto, pero también tiene otro sentido, como en que nosotros, por ejemplo, si nos atribuimos el albur, como mexicanos, sí tenemos esta cultura de, ¿cómo te digo? Tanto Del las cosas. eufemismo, de esconder como que el significado concreto, directo de Ujú. una palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando eres niño no te dicen el pene, te dicen el pajarito, el pilín, ¿De qué otra manera, no? Sí, no, sí, sí, sí. Siempre utilizando este esconder las palabras para que no tengan tanta fuerza o no sean tan sexualizadas, ¿no? Cuando en realidad debería de ser al contrario, ¿no? Como que decirle pene al pene y Vagina a la vagina a la vagina, claro. vagina y como todo, ¿no? Sí, Porque claro. justamente a través de estos eufemismos, a través de estos roles con los que está jugando México en el lenguaje, pues le quitas la importancia, ¿no? O El le mismo, quitas la importancia o le agregas un o le valor, agregas un valor que una no. connotación más, pudiéramos decir, más pícara, más... Ujú, exacto. Y vas Ya, creciendo con sí, esa idea, ¿no? Igual cuando haces del baño, ajá. tienes diferentes formas, ¿no? Hasta colorear tanto la palabra de decir voy al tocador, ¿no? Ah, sí, claro. Y todo el tiempo estamos así, disfrazando el lenguaje y yo creo que parte del albur tiene mucho que ver como tabú por esta situación de guardar las palabras tal cual, pero se logra un juego bastante interesante a través de los significados, a través de las formas retóricas que pueden utilizarse, las construcciones de figuras literarias, que así lo llamaríamos, en cuestión de significado, ¿no? De sonido o de diferentes expresiones. Y pues también podríamos hablar de cómo se crea un albur, cuál es la parte medular para conseguir un buen albur, ya sea fino o vulgar, ¿no? Una de las características principales para tener un buen albur,
pues es la magia de la agilidad, La agilidad mental, ¿no? claro. Entre contestar, porque aparte no es solo Claro, albureas no. al aire, sino No, que no. es un rol de Sí, es como un diálogo, ¿no? partido, es como yo lo podría definir como un partido de ajedrez, un partido de tenis, donde tira uno, tira el otro, y Ajá. tiene que ser tú respondes, el otro contraataca, y así se van, y el que se quede callado ya es el que va perdiendo, ¿no? Claro. Porque ya nos encontró una respuesta ad hoc Ujú. Y para fíjate, también dentro de esto hay una situación importante porque el albur se da, como ya decíamos, a partir de guardar el sentido total de de las las palabras palabras. por asociaciones y similitudes, ¿no? Justo Sí, como suceden claro. con los apodos. En realidad un apodo no surge porque ahí le vamos a decir el poste a una persona enana. Sí, ¿no? O a lo mejor sí, pero por una asociación Acción contraria, ¿no? contraria que genera gracia. Pero tiene, exacto, tiene más bueno, tiene que ver más con la asociación de que es alto, delgado y estorba. Y estorba, es un poste, es un tronco, si juegas fútbol. Entonces, sí, imagínate, no, Claro. no. Entonces, la creación del albur, pues inicia por una magia de agilidad Edad mental, ajá. por una asociación, Ingenio. una similitud entre palabras y objetos, ¿no? Porque eso también se señala, es muy, muy, muy importante que veamos que, por ejemplo, dependiendo del contexto en donde te halles, Cris, Ajá. es que el albur va a tomar camino. ¿Cómo lo decimos? Si estás dentro de una construcción, obviamente El albur va a ir el albur, encaminado a todas las claro, herramientas sí, que... El contexto ahora sí que sociocultural, demográfico, geográfico, pues va dictando lo que las mismas reglas no dichas que se tienen del albur, ¿no? Si estás en un mercado, pues utilizas lo que está a tu alrededor. ¿Para qué? Para que justamente la identidad, que todos están ahí, lo entiendan, les genere gracia y digan, ah, pues sí es cierto, es como una papaya, es como un durazno, es ujú, como un pepino, el plátano, ¿no? los melones, Los melones, el pepino, los limones también en los otros casos, ¿no? limones, en otros casos, en muchos casos los limones, La berenjena. la berenjena, el huevo, los huevos, la codorniz, el chile. Así que, pues, que tenemos variedad. El camote también, ¿no? El camote, sí, pues, sí. Ese ¿No? de en Puebla, que luego te da. O aquí en Toluca el chorizo también. Sí, imagínate los carniceros cuánto tienen de qué De decir. chorizo, no, no sé, Gaby. No sé cuánto tengan, no les hace falta, pues quién sabe. No, pues Solo tendríamos ellos que ir a sabrán, medir uno por uno. solo ellos sabrán cuánto chorizo tienen, no les falta. Muy bien. Bueno, y entonces, además de estas asociaciones, ¿qué otra característica podría tener el albur, Cris? ¿Qué otra cosa podríamos encontrar en él para que después vayamos uniéndolo con esta parte del componente literario, ¿no? ¿Qué otras afinidades podríamos encontrar? Y después vamos a ir discutiendo, algunas situaciones referentes a la violencia detrás de las palabras y lo que enfrentan, ¿no? Sí, claro, pues Entonces, ¿qué otra situación podríamos encontrar en las construcciones? Yo pienso, por ejemplo, en las figuras retóricas, ¿no? Las figuras retóricas en donde se cambian de significado o de lugar las palabras y tenemos unas asociaciones o los sonidos, por ejemplo, como inicia una palabra o como termina una palabra, una tiene, rima también, claro, claro. las rimas tienen ese acercamiento, ¿no? Si termina de una Sí, de manera, una palabra tienes que igual acabarla de otra así manera. es, pero pues el sentido es que, Ahora sí que es poesía de barrio, pudiera ser. Pues yo podría también, se podría definir de esa manera. Y ahí te vas dando cuenta de cómo sí, aunque ellos no conozcan de gramática, de reglas de poesía, las están usando sin darse cuenta. claro, ¿Por qué? Porque ya lo tienen el albur más cerca. Y dicen, pues no, esto no es cultura o esto no es arte. Pero, como tú bien lo estás mencionando, nos estamos dando cuenta que sí está más cerca de todas esas reglas, leyes que les pudieras mencionar. solamente que, por ejemplo, si lo asociáramos, no sé, con la poesía,
Una poesía erótica pudiera ser. Sí, claro, y en realidad con toda la poesía, porque con toda la todas poesía. todas tienen pues un sentido Diferente. de desautomatizar el lenguaje, de que estés leyendo algo y que tengas obviamente este sentido de metáfora, de Analogías. analogía, metonimia, en donde tengas y más que meterte e ir como desentrañando Llanando cada qué es lo parte, que querían ¿no? ¿Qué es decir lo que o qué es lo buscaban? que dice para mí. Exactamente, ¿no? Ahí entra el sentido de la recepción. Pero en esta construcción fina del albur o vulgar, ¿cuáles serían justamente esas diferencias que encontraríamos, Cris? Porque, claro, existen de muchos tipos, de muchos tipos. Pues como ahorita al principio estabas mencionando, Gaby, pues yo pudiera considerar que igual el albur fino, como tú lo definirías, para mí podría ser no tan violento, no tan soez, si se permite la expresión, Más ¿no? escondido. El vulgar es un poco más violento o va más directo a dañar la integridad o no sé, algo así. ¿Sabes qué? Yo ahí en este sentido creo que el albur, el vulgar, como tenemos tan marcado esta parte del tabú en las mismas palabras, el albur vulgar es el que se enfrenta directamente a eso. Sin embargo, el sentido, como decimos, connotado, que ya lleva la carga de La intención, todo, sí. la carga que vamos como que quitándole, es cuando dices, ay, ¿no? O también cuando son bastante explícitos, ¿no? Tú los considerarías más vulgares. Más vulgares, como bastante explícitos, que yo siento que un fino tiene como más ese... No es tan explícito, No es tan todavía se juega explícito. más con el doble sentido. Sí, más rebuscado. Más que le tienes que encontrar ahora sí que el modo de a ver qué me quiso decir. Y el vulgar sí ya casi que lo entiendes. Ajá, como que pienso que Ya no deja nada a la imaginación, a la interpretación. Así es. Como que acá todavía le tienes que buscar más, ¿no? En el fino sí dices, ay, ¿qué me dijo? A veces ni te das cuenta, más Que bien. ya te alburearon Sí, o sea, y ya terminaste bien embarrado. Sí, y ya no supiste, ¿no? Y fíjate, en México es tan importante, o sea, sí, en todos lados, ¿no? Es muy conocido que ahora estaba viendo, por ejemplo, que hasta teníamos una reina del albur aquí, Ah, sí, claro. Lourdes De Ruiz Tepito. Baltasar. Ujú. Lourdes Ruiz Baltasar era la verdolaga enmascarada, ¿no? Y daba La mera vena de Tepito, entonces. la mera verdura de Tepito. Bueno, pues ella daba hasta talleres, diplomados, Ah, sí, todo, ¿no? sí, lo que yo me encontré, Gaby, es que justamente la reina del albur, la de Tepito Lourdes, impartía un diplomado de albures finos que comentabas, que lo ofrecía la Galería José María Velasco del Instituto Mira. Nacional de Bellas Artes. No sé si sigue ahorita activo porque como ya bien se sabe, ya la reina ya falleció el Falleció. año pasado, Ujú. pero pues sí, El podrías tú alcance. decir el alcance del albur de una cultura general de pueblo, barrio, como le quieras ver, que no necesariamente, como estábamos diciendo, es de ese estrato sociocultural, socioeconómico, que puede ir a varios niveles, llegó a impartirse un diplomado, o sea, llegó a darse cátedra de cómo responder al albur. Y algo bien importante aquí, que es mujer. ¿Qué me Ajá, dices de eso, sí, Cris? claro. Sí, al- en un país que pudiéramos considerar inclinado hacia el machismo y demás, y sobre todo en el albur, que es lo que decimos nosotros entre compañeros, casi las mujeres no entraban y entran ahorita y ya te sorprende que dices, ah, mira, Gaby ya me respondió, Gaby ya... Ujú. Pero sí, no era tan recurrente que las mujeres participaran, Pero o lo también, hacían entre ellas y no nos lo dejaban saber tanto a nosotros. no, yo creo que más bien es la primera opción, Ujú. Sí, que sí como que es, sí se encerraba mucho para el hombre en primera, ¿no? Y como que esto también te cambia el chip, que una mujer, que una señora, y que sí, haga muy una interesante. finura en albures, ¿no? Entonces, eso sí es un gran cambio. Pero también esta situación ahora sí abordemos esta parte como del machismo que mencionabas,
que a veces los albures también suelen ser violentos y discriminatorios porque hablan de una parte que al mexicano le cuesta muchísimo, muchísimo. La virilidad, Sí, del pene, la todo, parte todo. fálica. Yo creo que casi la mayoría del albur va encaminado a eso. Nada más el pene y la vagina, pero sí, sobre todo al pene. En sus distintas formas, medidas, en sus Presentaciones. distintas presentaciones, Sus ya distintas sea presentaciones, embalajes y demás. de demás, ya sea en el mercado, en construcción, Ujú. en cualquier cosa. Ay, Bueno, nada más esa, como tú mencionabas, cualquier situación que pueda presentarse de una manera fálica, ya está. Se le puede asociar lo que tú decías, la identidad. por ello te digo que sí creo que iba más enfocado hacia los hombres, como más en un sector dirigido para hombres, en uso y también en recepción, porque siempre tienen como, no sé, Cris, a mí me causa algo Sí, como extraño, que como sí, una tiene una competencia. fijación, o no No sé, sé, he está muy escuchado, mal. sí, y como que tienen una competencia los hombres de, Pero es una competencia sana, nada más. bueno, una competencia sana Pero o no, competencia al fin. en donde no entraban las mujeres, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Mm, Porque principalmente estaban aludiendo a esta cuestión fálica, sí, claro. ¿no? Entonces la mujer quedaba fuera y ahora que pues ya en la actualidad ya Hay una reina del albur. que ya hay una reina del albur, que las mujeres ya Ya, le entramos más a todo este sazón, entonces ya está cumpliendo otras expectativas el albur, ¿no? sí, claro. Pero en esta situación como de el México machista, ¿qué podríamos aportar acerca de esta parte semántica, esta parte... Sí tiene una relación, ¿verdad, Cris? Pues como tú decías, pudiera considerarse hasta como un club, o sea, poniéndolo en palabras coloquiales, un club de Toby, donde nada más nosotros los hombres somos los que entendemos y somos los que dictamos las reglas no escritas del albur, ¿no? O sea, nada más nosotros entramos porque sabemos qué es lo que cargamos y de ahí, pues nos vamos y podemos, luego, no sé, no podría yo pensar, y las mujeres no podrían entrar en ese juego porque pues ellas no, ¿Con qué con qué, competirían? así que con qué competirían. Y ya es cuando se entra, pues cómo es lo que se dice de las partes íntimas de las mujeres, de las partes sexuales, la vagina, el trasero, y que ya se van encontrando los pechos, como bien mencionaba, Ujú. distintas acepciones a cómo nombrarlas. Ya tal vez pudiera ser que eso, pero en el machismo podría ser que es como una situación de identidad, pudiera yo mencionarlo, Gaby, Ujú. de que nosotros como hombres nos identificamos con esas situaciones y es lo que genera la gracia. Y entonces no generaría tanta gracia o tanta picardía, porque con una mujer, o justamente generaría la picardía por lo contrario, porque es lo opuesto. Ajá. Mm, Pudiera ser. Así yo pensando así de a bote pronto, ¿no? Ujú. Hablando del albur y el machismo. Pero así que algo tenga bien definido, pues es que pudieran ser muchas cosas, Sí, claro. culturales y demás. Oye, y también hasta en todos lados vemos el albur, ¿verdad? Ese conecte, por ejemplo, en películas como, Ah, y en claro, personajes, ¿no? en En personajes, personajes, Cantinflas, Tintán, Tintán, Resortes, y ujú. en películas en donde todavía era más fino, estaba todavía más escondido, Cris, Sí, todavía estaba mal. ¿no? O sea, para que alguien lo entendiera era sumamente complicado. Sí, ya era una cuestión como más de adultos. Ya uno como niño que veía luego esas cosas, pues no las entendía, nada más veías que tus papás o tus abuelos se Se reían reían. y tú decías, pues, ¿qué es lo chistoso? ¿Qué acaba de decir? Tú Ujú, escuchabas a Mauricio Garcés diciendo arroz y ujú. luego veías que alguien se reía y tú decías, pues, ¿qué tiene un arroz? Pues, o es Ajá. rojo, blanco, cocido, no cocido, pues luego Sí. ya entiendes, Dices, ya vas aparte, creciendo, por qué utilizas esa dices, palabra? y dices, Qué ah, rara, ya, ¿no? arroz, entonces Ajá. ya entiendo. Ya Vas, vas caminando en estos ajá, caminos ajá. de la vida.
y te vas encontrando. Y fíjate, también con Cantinflas, a pesar de toda la revoltura gramatical, pues es el adorado, ¿no? Sí, En claro. la forma de expresarse y de utilizar la lengua, porque también era mágico, era, híjole, Sí, pues uno de los mejores cómicos que ha cañoncísimo. tenido nuestro país, Así es. efectivamente. Y así también Joaquín Pardavé, por ejemplo, que era un gran cómico, ¿no? Como que se expresaban bien ese punto de la comedia, pero hablando del lenguaje y mm, de este traslado significativo y semántico de las palabras, tiene mucho sentido que veamos eh, cómo se vuelve una cultura. O Porque sea, lo generamos día a día. y te educa. Sí, entonces ya muchas personas La televisión se, educa, sí, y también lo educa la calle, el la calle mercado, educa. el barrio, los amigos. Ahora sí que dónde se va aprendiendo, vas haciendo tus primeros conocimientos sobre el albur, Gaby. Pues no, eso sucede primero entre Oye, amigos, y hablando va. que de eso, que tienen como un contexto, o sea, que sí tiene que llevar un contexto, o sea, a lo que nos referíamos, ¿no? Que si estás en el campo, pues obviamente debes de utilizar esas herramientas, que si estás en pues, tu En contexto, ¿no? una Real, construcción, ujú. físico. Sí, sí. Qué curioso es pensar esta pregunta, a ver, ¿quiénes sacarán mejores albures, Cris? ¿Quiénes tendrán más ¿Quiénes, material? A quiénes ver, tendrán más tú material, de Gaby? oficios, de todo, de profesiones, ¿quiénes tendrán más material? Ay, pues yo creo que cada quien tiene, ahora sí que cada quien aporta su granito de arena, Gaby, porque pudieras decir en el mercado, pero luego escuchas a los camioneros, a cómo hablan los maestros albañiles, que se saben de pe a pa, incluso hasta maestros de docencia, porque lo escuchan de sus alumnos o lo escucharon ellos de sus abuelos. Ahora sí que a cuál irle, pues yo creo que dependería mucho del lugar de donde tú estés, a quién conozcas tú más. Si tú te desenvolviste más en un lugar de mercado, vas a decir, no, pues los del mercado se llevan de calle a todos, ¿no? Y la Todos agilidad, los, ¿no? Con sí, la que cuentas, porque a lo mejor no sabemos si es un lugar en donde tú estás y dices, ay, no, de aquí no sacaría nada, ¿no? Pero a lo mejor una persona que le sabe súper bien al albur, pues yo creo que pudieran ser los maestros albañiles, si me pusieras a elegir. Los ¿sí? albañiles, tal vez los camioneros, los Yo me choferes voy del con los transporte público fruteros, yo me y voy los con la fruteros. central de abastos, Hasta- uy, no, 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 no. Sí, sí, sí pudiera ser. O ¿Por sea, qué? ¿Qué te ha pasado en la central de abastos, Gaby? no me ha pasado nada, pero me imagino que, Nada más te imaginas entonces. pues sí, imagínate, hay todo ahí. Hay Sí, claro. carne, hay verdura, fruta, hay todo, ¿no? Entonces sería fácil, como que Papayas, hay hay todo, papayas. hay todo. Entonces sería más, bueno, menos complicado como que tomar esa decisión, porque los camioneros pues pienso nada más en la palanca. La palanca. Bueno, pero O sea, yo me no me refería a los imagino nada camioneros. más, o en irte En, rápido. en- o sí, en irte o venirte, cualquier cosa. Ajá, o sea, Que pero se puede. no me imagino, o sea, Es no, como que que mi mente no no, está tan no les da ágil tanto de para qué saber, tela de qué cortar, de dónde cortar. ajá, a eso me Así que refiero, o no sea, tienen tanto. Pudiera ser, Gaby. no sé si los camioneros tengan más allá, a lo mejor y sí, pero no como que respetando su contexto, eso Sí. es a lo que voy, como que Ujú, respetando el las contexto, características sí, es respetar justamente de su lugar, de el su escenario. contexto en el que están Sí, claro. y sacar y sacar y sacar ideas y responder, como dices tú, en menos de 5 segundos, ¿no? Segundo. Que incluso hasta existen concursos nacionales, ¿no? Que Nacionales se han en llevado a diferentes. cabo del albur, sí, claro. Y tienen hasta sus reglas, ¿no? Tienen reglas de tiempo, tienen reglas de que no repetición de tal cosa, ¿no? Así, entonces Sí, así es, pues Gaby. ahí es donde vemos la importancia y que se traslada, también va de generación en generación. Va de O sea, no generación, es sí. una cosa Nada más de esta generación, de la antepasada. Esto viene y se ha de, ido como veíamos, modificando. o sea, hablando del pene y la vagina pudiera ser que es la base, pero pues claro que encuentra sus distintas salidas Ujú. o entradas.
Así ¿no? es. Dando Y un doble fíjate, sentido. hasta existen, por ejemplo, personas que han escrito acerca de él. Yo tengo un texto Ajá. bueno, que incluso se encuentra en internet, que es un ensayo de Francisco Solé Zapatero, que es el albur de simple retruécano a una visión utópico carnavalesca del mundo. Esto es muy curioso porque el retruécano es una figura Ajá. literaria, ¿no? Que contrasta los significados. Esta parte de somos todos los que estamos todos Todos los los que que somos, somos. ¿sí? ¿No? Entonces también eso ocurre en el albur, en algunos. Sí, sí, sí. Y como decíamos, tiene diferentes vínculos con otras disciplinas. En este caso, bueno, ya vimos en el cine, que pues, se utilizaba dentro de los diálogos. Después, bueno, en el siglo de oro En el del cine cine de oro, mexicano, ajá. La época del cine de oro mexicano, claro. primero pues con Cantinflas y tal, Resortes y muchos Y otros. llegando hasta los 70, 80 En con las el famoso cine ficheras, de ficheras. exacto, con las ficheras. O sea que ahí sí, ahí ya se empezó a vulgarizar más. Sí, porque ya era otro tipo de público al que iba a las salas de cine, pudiéramos Mm, pensar. Exacto, ya estaba todo más destapado, ¿no? Entonces, Y yo en una ocasión, en un documental que vi sobre ese cine, Gaby, mencionaban que lo hicieron de esa manera, por así decirlo, rebajado, porque querían justamente que la sala de cine se llenara de todo tipo de personas. Porque antes en el cine, y luego nos platicaban nuestros abuelos, o incluso a veces hasta nuestros papás, se iba de traje, era como ir a una función de teatro. como O sea, era Cinema algo Paradiso. de, sí, o sea, era algo de categoría. Y Ujú, entonces, pues se dijeron, no queremos nada más que vaya ese tipo de gente, queremos que sea, ahora sí que la cultura sea para todos. ujú. Y pues podríamos decir, la rebajaron, pero pues al final acercaron más a la cultura a la gente. El cine de ficheras hizo que los mecánicos, los verduleros fueran, dijeran, justamente que hablamos, que yo te he mencionado de esta importancia de la identidad, pues un mecánico ya se identificaba con el mecánico y ahí veía las famosas vedettes, decía, uy, ¿qué voy a hacer cuando me llegue una vedette a mi taller? Y que todo, Fue más accesible, ¿cómo se dice esto? Como peladito y en la boca, ¿no? más directo, Más más directo. directo, sí, no, ya Ya no nada, se tenía como nada que elevado, pensar nada cultura, tanto, ya no, no tendrías como que, no, ya no era un tenía una divertimento, historia o un que argumento. justamente como leímos al principio era el origen del albur, Sí, ya no un tenía, desestrés claro, y ya no tenía como un argumento, por ejemplo, en las películas, o un tratamiento tan, elaborado, tan elaborado. Se enfocaban, complejo, sí, se enfocaban como a este fin, ¿no? directo, fin Precisamente de entretener, de de comedia, entretener, que venga toda la gente que pueda que y el vengan y se pópulo vayan. y venga, ajá. Y que vuelvan y repitan y repitan y repitan Y una se y una. vengan una y otra. Sí, y que vengan, y que vengan, Vengan y y que que vengan. vengan y se vayan Una y y otra vengan. vez. Pues muy bien. Y entonces, ¿cómo podemos ya bien vincular pues la poesía o la literatura en sí con el albur? Porque pues está en nuestra cultura, es contextual. ¿Y tú qué piensas? Ah, yo lo podría vincular, Gaby, por el ingenio, porque así como una poesía también requiere de, podrías decir, es más elevada, tiene más construcción gramatical, sus reglas están completamente definidas, y también las del albur, aunque puede que hoy en día, puede que ya estén más dichas, pero anteriormente no creo que estuvieran muy explícitas y plasmadas en papel, no lo creo. Yo lo podría poner en el ingenio, la creatividad, una agilidad, Ujú, porque cualquiera lo podemos hacer, es como en todo, nada más es cuestión de dedicarle tiempo ujú. y saber que sí lo tenemos dentro de nosotros, en encontrar qué es lo que nos inspira, qué es lo que nos mueve, y pudiera ser eso para mí, qué es lo que lo vincula. El Eh, ingenio y la inspiración, y la agilidad que se requiere para crear una poesía, o para responder o mencionar un albur. Sí, y las cosas que a lo mejor lo hacen diferente sería lo estético y lo delicado, ¿no? Porque, Sí, bueno, claro. aparte también en el sentido del albur,
pues vemos que no es un sentido erótico, sino Un poco más caliente, lo podemos sí, decir, como un de sentido urgencia, de que directo, sí, exacto, express, exacto. Y en la parte como de la erotismo, literatura, el erotismo, la poesía es un poco erótica. más pausado. No, y que aparte no tiene necesidad siempre de tomar en cuenta, por ejemplo, si hablamos de poesía erótica, de tomar en cuenta el falo, de tomar en cuenta la vagina o los pechos, sino que a partir de la poesía puedes erotizar hasta una mirada, un ojo, el cabello. O sea, es un sentido más delicado, un sentido pues bonito, estético, Sí, ¿no? más Bello, romántico, bello. entra, tiene más cabida, no es tan sexual. Sí es Ujú, sexual, pero no de esa manera como estás mencionando, ujú. no tan directo, un poquito más disfrazado, si lo queremos, Estilizado, sí, o estilizado. sea, tiene un estilo diferente. Sin embargo, sí tiene esa unión que mencionabas y aparte la construcción a través de figuras retóricas, ¿no? Que las figuras retóricas Totalmente. están en muchos lugares, en la publicidad, en canciones, en muchos lugares, ¿no? Principalmente en la poesía, donde pues hay diferentes tipos de imágenes, vemos, por ejemplo, también con la metáfora, vemos la analogía, Así es. el anáfora, que también son figuras de repetición, entonces a través de eso tienen un propósito, ¿no? Que el mensaje se lleve a cabo para que lo recuerdes y puedas decirlo una y otra vez, para que la idea te quede clara. O sea, cada figura de pensamiento, cada figura retórica, cada figura literaria tiene un sentido distinto, ¿no? Para que dentro del acercamiento o la recepción de una obra o de un texto, puedas tú, pues también ubicar cierta significación a través de ello, ¿no? Ajá. Sin embargo, en el, Albur en el albur no es ocurre esa retroalimentación porque solamente tienes que adivinar qué es lo que te están diciendo, diciendo. o tú aventajar al otro. Tú tienes que ser más fregón que el otro y responder. En la poesía pudieras no ser tan, Y no aparte se no se buscaría trata, esa competencia. no se busca ni siquiera así, se busca un diálogo claro, que es el diálogo de la recepción, del autor y recepción y del lector, pero es justo que no hay como este choque, ¿no? De Sí, ahora porque ahí no estás, contéstame, a ver, sí, claro. contéstame, di algo, A haz ver, algo, sí, ¿no? sí, sí, sí. A ver, Y ahora que tú tienes que para decirme. ay, sí, exacto. Como que tiene ese sentido estético delicado. Es una línea delgada, pero sí hay una cierta diferencia que hay que marcar, Sí, claro. No es ¿no? lo mismo. Ujú. Muy bien. Dirían ahí, no es lo mismo la poesía y el albur, Gaby. Se parecen, pero no. Como te hacía mención, que se aprende en la calle, que uno ahorita mencionamos que la reina del albur daba su diplomado, pero eso ya fue en años recientes. Anteriormente, pues con los compañeros de trabajo, en las escuelas. Así que yo, no, haciendo remembranza de esto, de este tema, pues yo me acuerdo cuando en la secundaria preguntaban de repente uno que otro compañero, oye, ¿no se te hace que huele a ovo? Ujú, Ahora sí que es el famoso, ¿no? Que ovo. Y luego ya el otro respondía, ¿qué es ovo? Y ya te ujú. decían, no, pues esta. Ajá. Así, con pequeños así detallitos de que empezaban, no, ¿qué es esto? Entonces, Oye, pero mi aparte, primer contacto fue con compañeros de escuela, con el albur, con ese tipo de niñerías, si le quieres decir, así pero que sientan las bases de más sí, albures más elaborados, de agilidades más, porque ahí es cuando empiezas a ver, no, pues yo tengo que responder porque si no me van a comer vivo, si no les digo nada van a decir, no, pues este no se la sabe nada, qué sí. tal, Yo creo que también en mi caso fue en la escuela, o sea, escuchando a compañeros. A mujeres, no, nunca. sí, hombres. Ujú. A hombres, sí, Sí, porque constantemente. Y todavía por eso te digo que sé que tienen un tienen... poco más de inocencia en esas, y no en esa edad, no, o sea, no inocencia me Ajá. refiero, no inocencia así a un 100%, sino inocencia me refiero al tema del albur tal cual. O sea, inocencia en Sí, el doble o más sentido. bien como falta de interés O también, falta ¿no? de Como interés, que, pues tú me podrás decir, sí, ¿verdad? sí, no, como que buscamos
o la búsqueda de la mayoría de las mujeres en cuestión de palabras no tienen tanto esa dirección, ¿no? Es más, Porque sí, y es que me acuerdo de un compañero también, Gaby, de Sergio, que le decíamos el Piedra, así, que en una clase ahí estábamos con una maestra que si no me equivoco era de español, y nos estábamos, el Sergio, el Piedra, otro compañero y yo, ujú. y nos dijo, no, miren, le voy a preguntar a la maestra por su papá. Y se acercó la maestra a su escritorio y Sergio le preguntó, oiga maestra, ¿y su papá ya está grande? Pues ella, como dices, o no tenía el interés, su inocencia, hablando del tema del albur me refiero, tal cual, Ujú. no se dio cuenta de lo que le estaba preguntando a mi No, amigo. es que te Así digo de que que eso, su papá ya está grande. aparte también en Y ese el otro sentido es compañero, como bastante incómodo, bueno, a mí me resultaría así si fuera espectadora, sí, solo por esta razón, porque un albur también para mí me gusta mucho cuando los hacen en un tono fino y no en porque ese, sí, claro, porque lo encierran en este sentir pues más escondido, más más de elaborado, con ingenio. mayor creatividad, Sí, ¿no? claro, sí, Y, no, y no si tan, yo enfrentara como si yo me enfrentara en una situación como la que me cuentas, que seguro sí viví alguna y ahora no recuerdo, sí como que se me haría, pues, bastante fuera de lugar porque yo sé que los chavos son chavos y que sucede siempre, ¿no? Y todo el tiempo. sí, pero y en ese caso mi maestra no Sí, se percató sí, nada. pero a eso es a lo que voy, que No. también, o sea, si yo fuera como que la Ujú. compañera, sí le diría, pues búscate a alguien que te pueda responder, y no poder en el sentido de que la maestra no pueda, Sí, 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 sino sí. búscate a alguien en el sentido De tu de que, mismo, no, de que estén, que sepan o que estén en la la misma misma sintonía. sintonía de que vamos a alburearnos, o que si ya Ah, ya, empezaste a ya. Sí, sí, alburearme, sí. sí, ya me entendiste, no lo considero así como, pues ahí son chavos, ¿no? Y están descubriendo el mundo y hasta en eso dices, pues Sí, no, ya es muy. qué traslado de palabras o de significados tan soso, ¿no? Tan bobo, Sí, ¿no? tal cual. Porque no está como muy creativo, que No, ni digamos. muy creativo ni Sin elaborado. embargo, sí también creo que hay lugares, hay diferentes circunstancias en donde se puede llevar a cabo los albures, ¿no? Porque toda la connotación, Sí, sí sí hay es lugares importante específicos, compañeros, personas en remarcar, específico, ¿no? Y que incluso sí las mujeres, o sea, le escenarios. podemos echar, pero que como que sí hay un común acuerdo también en eso, ¿no? Sí, También sí, en eso sí. tendría que Hay, haber ese punto de unión, ¿no? Y bueno, mi Cris, pues para concluir, ¿qué podríamos decir del albur desde sus inicios hasta lo que terminamos de comentar pues a mí me hace rato? parece, Gaby, el albur una muy buena manera de entretenerte, de demostrar tu agilidad, tu ingenio, y como mencionamos en el inicio, de desahogarte, de desestresarte, si lo quieres ver ya en términos muy actuales. Porque sí, luego estamos como haciendo una analogía como ollas de presión por cargas de trabajo, cargas familiares o cualquier cosa, y luego esos sentidos de doble sentido, de humor, ahora sí, nos permiten que liberemos un poco la olla de presión que estamos viviendo el día a día. Y a mí me parece algo que ya se, como lo mencionabas, que se hace ya día a día, ya es parte de la cultura y muy en específico de nuestro país, porque sí está muy remarcado el doble sentido en muchas cosas de las que vemos, hacemos, decimos, Sí, actuamos, todo el en todo, tiempo. todo el tiempo, si Pobres no, de los del extranjeros, ¿no? extranjero, sí, Porque ¿no? siempre los traemos No, en pero la luego cara. hasta los extranjeros, luego ya cuando tienen mucho tiempo viviendo aquí, Ya ya lo es lo hacen. único que hablan, ya no Ujú. hablan más que doble sentido. Qué Todo el importante, tiempo, ¿verdad? Qué sí, sí, padre, sí, porque sí, ya como es. sea, es una marca diferencial. Entonces, es parte de una cultura popular, si lo quieres ver, Sí. no una cultura de un valor estético, pero un tipo de cultura que acerca a todas las personas. No tiene distinciones de ningún tipo. Mm. Cultural, económico, social, donde te encuentres, va a estar el doble sentido. Si hay un Sí. mexicano, va a Va a haber haber doble doble sentido. sentido. Si hay 10 mexicanos, va a haber 10 Diez dobles sentidos. Si hay 20, 20 y Así así. es. Pues sí, Cris, entonces
Eso a mí también me queda. Y por otro lado, que la asociación con la literatura, sí existe, claro que existe, por varios recursos que se pueden utilizar y que son similares. Sin embargo, hay una línea divisoria Claro. fundamental y tiene que ver con la Tiene que ver, estética. sí, Tiene que ver con la estética, tiene que ver con la belleza y obviamente con las construcciones y el contenido. la intención La detrás de, intención, exacto. la voluntad detrás de eso no es lo mismo lo que los motiva, claro. Perfecto. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Cristian, de nueva cuenta, por Igualmente, haberme hija. acompañado en este episodio, en el segundo episodio de Componentes Literarios. Y bueno, amigos, solo me queda pues recordarles nuestras redes sociales. Estamos como Componentes Literarios en Facebook, en la página y también en Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Y muchas gracias. Ojalá puedan darle like. Cualquier comentario será bien recibido. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Esto fue Componentes Literarios. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.